Sí, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que me estés tú viendo. Yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Bienvenido a tu programa Alternativas para tu Recuperación. Hoy te voy a pedir que recomiendes el programa, que nos des un link, que te suscribas al canal. Si tú crees que este tema o este canal le puede servir a cualquier persona que quiera crecer en el aspecto espiritual, bueno, pues te vamos a dar el máximo agradecimiento para que nos recomiendes. Y bueno, pues hoy va a ser un tema que es símbolo, bueno, de tocar, porque las adicciones, el tema es adicto yo, porque hay mucha gente que tiene muchas adicciones y que en realidad no las puede reconocer. Aún estando en un grupo de ayuda mutua, tiene bastantes adicciones y pues no las reconocen, es difícil reconocerlas. El tema es largo, pero lo vamos a hacer corto porque los temas se están acortando por políticas que estamos tomando aquí en Alabanet para mejorar el contenido. Espero que te empieces a acostumbrar. Para nosotros es muy importante que te acostumbres. Para nosotros también es muy importante que nos dejes tus comentarios si te gusta la nueva modalidad o no te gusta la nueva modalidad. Pues también para nosotros es importante saberlo, que nos lo hagas saber va a ser importantísimo, ¿no? Las adicciones tienen dos significados. Tenemos un significado biológico, que es la gente que regularmente es adicta, pues no tiene ciertas segregaciones en el cerebro, en el estómago, incluso de ciertos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, los cannabinoides, que son analgésicos naturales del cuerpo. Algunos son sustancias de la felicidad, otras son sustancias que tú segregas cuando vives un proceso de espiritualidad. Pero bueno, al fin y al cabo, todas las personas que son adictas, ahorita vamos a hablar de el diferente tipo de adicciones, al fin y al cabo necesitan un cambio, necesitan un proceso de psicoterapia, necesitan reconocer sus faltas. Casi por lo regular el conflicto con la adicción, te vas a dar cuenta que el conflicto con la adicción las adicciones están relacionadas con mamá desde el punto de vista de la biodesprogramación. ¿Por qué? Y con la necesidad de pertenencia y con la necesidad a veces de querer huir de ciertas situaciones o de ciertas problemáticas que tú no puedes encarar o que no puedes gobernar en tu vida. Entonces, ante esta necesidad de compañía, de afrontar el reto, nosotros necesitamos la primera conexión, que es con mamá, que va a ser en el próximo programa, de lo que vamos a hablar, de la importancia de la conexión con los padres, porque es muy importante y casi nadie le da importancia a ese hecho. Incluso vamos a seguir la continuación de este programa. Entonces, cuando somos niños, el primer vínculo es con mamá. Corremos a sus brazos, cuando nos quitan de los brazos de mamá, lloramos, cuando te pegan, cuando te hacen muchas cosas, todo tiene que ver al inicio, el vínculo con mamá, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, que es la primera conexión, y ese vínculo se tendría que romper de manera sana por medio de la conexión ahora con papá a partir de los 3 años de edad. ¿Vale? Dentro de los resentires, yo siempre hablo de los resentires. Recuerda que los resentires son muy importantes porque es volver a sentir. Entonces, el niño experimenta a lo mejor una separación con mamá que está creada por la huella de abandono, y esa huella de abandono le genera un resentir de que no soy capaz de afrontar la situación. Entonces, cuando alguien se siente con la incapacidad de afrontar la situación, se esconde en las adicciones. Entonces, toda adicción
trata de evitar todo contacto con la emoción, con un sentimiento, con un vacío existencial, con la falta de amor, con la soledad, con la desconexión con tu parte superior, con tu ser superior interior, con tu ser superior exterior. Nos desconecta de nuestra realidad, nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las adicciones son una máscara de algún trastorno de personalidad que seguramente tienes y que no te has dado cuenta porque no te has dado a la tarea de investigar, de ir a lo mejor con algún profesional que te pueda atender. Entonces en forma temporal, hay cosas que son muy crudas para nosotros, entonces es muy fácil caer en las adicciones, En el diccionario de Jacques Martel, él explica que, o sea, de una manera muy rápida, que el alcoholismo está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas y afectivas. Miedo a volver a ser herido. O sea, habla que los alcohólicos continuamente tienen muchas heridas emocionales, tienen muchos conflictos, muchas heridas en el alma, se puede decir, y por esas heridas, bueno, pues beben. En los 12 pasos dice que bebemos para matar pasiones, encender pasiones que no podíamos controlar. O sea, bebíamos para las dos cosas, para matar y encender pasiones. Entonces, la causa probable, bueno, pues, de un alcohólico siempre tiene que ver con la huida, ¿no? Entonces, la causa probable, el nuevo valor mental, por ejemplo, que Louisa Hay le da, Louisa Hay analiza a los alcohólicos y les da un significado de una manera muy diferente. Tienen una sensación de futilidad. Futilidad significa el que yo no sirvo para nada. O sea, traen un sentido de desvalorización en todos los aspectos de su vida, traen una culpa persecutoria y traen una capacidad de rechazo hacia sí mismos. Si tú revisas el cuadro emocional de cualquier alcohólico, que ahorita estamos hablando nada más de los alcohólicos, esa es la descripción de cualquier alcohólico. Son todas las emociones básicas que tienen que ver. Los órganos que están implicados de acuerdo a la biodescodificación son las glándulas más importantes en este caso. Bueno, pues son el hígado, los riñones, la vesícula, el vaso. El hígado, bueno, tiene que ver con las emociones de la resistencia al cambio. El hígado es muy delicado porque más aparte es el laboratorio del cuerpo. Yo en alguna ocasión tuve un cambio de domicilio a otro estado en el que no me sentía a gusto, en Zamora, Michoacán, yo no me sentía a gusto. Entonces me regresé porque no tuve la capacidad de tener un cambio. Posiblemente allá hubiera hecho cosas y todo, hoy lo veo de esta forma, pero yo no quise quedarme allá. Y cuando regreso, caigo enfermo de hepatitis A. Yo pensé que era una gripa, pero no, me generé yo una hepatitis A por el problema de no querer o de no querer afrontar los cambios que siempre, mira, siempre en tu vida personal, a diario en tu vida personal, tú vas a enfrentar a cambios. ¿Qué tipo de cambios sean? Eso no interesa, pero siempre debes de estar abierto o abierta al cambio, porque si no vas a generar emociones que directamente van a ir a pegar a tu higadito y poco a poco lo vas a ir madreando, en pocas palabras. Entonces el hígado tiene que ver con la resistencia a los cambios. Los riñones, bueno, los riñones tienen muchas connotaciones. Ahora ya también están relacionados con la tristeza. Cuando tú traes una tristeza muy profunda que se convierte en melancolía, que se sale de cauce porque el órgano que choca directamente con la tristeza y la melancolía son los pulmones, pero cuando sobrepasa, los riñones se empiezan a inundar de lágrimas contenidas y empiezas a retener líquidos. El vaso es el encargado de filtrar también cierta sangre
Y el vaso tiene que ver con los lazos, como procesa sangre, tiene que ver también con la mierda que hay de tu sistema familiar que no has podido modificar y que quieres modificar desde el inconsciente a través del amor ciego. Entonces esos son algunos de los órganos. También entran órganos que generan emociones, por ejemplo, como las suprarrenales, que las tenemos en los riñones precisamente, y la glándula pituitaria, o sea, está en el hipotálamo. Tú dirías, imagínate, es una super carrerota de la pituitaria a las suprarrenales, pero una es la que controla la gestión de las emociones, que está en el hipotálamo, que junto con la glándula pineal, cuando tú tienes la capacidad de meditar, tienes la capacidad de gestionar emociones, haces respiraciones, haces ejercicio, haces meditación, haces muchas cosas, vas a generar un aceite que se llama aceite crismal. Ese aceite crismal con el tiempo va a recorrer tus 33 vértebras y te va a ayudar a despertar, a lograr una iluminación. Pero para eso se le tiene que trabajar pues fuerte, ¿no? Fuerte. También tiene que ver el alcoholismo, también tiene que ver mucho con el timo. Aquí lo tenemos, el timo. Incluso si tú te lo sobas, el timo, y te duele, es porque hay mucha ansiedad y hay mucha depresión ahí contenida, guardada. Entonces la timo, bueno, pues te la sobas. Entonces algo que también me asombra es que tiene que ver con la glándula tiroide, que es la que controla el metabolismo, ¿no? Cuando la glándula tiroide se desajusta, pasan dos: se alenta o se acelera. Cuando se alenta, haz de cuenta que, no sé si tú has visto la película de Click, es como si le dieras pausa a una cuestión, a la vida personal que no te está gustando, a alguien que te está ofendiendo, a alguien que te está asfixiando, le das pausa para poder huir de esa persona. Entonces le das la orden en el inconsciente a tu glándula tiroide te hace caso y de repente ya tienes un hipotiroidismo. O también tiene que ver precisamente con los problemas de territorio. Entonces tu glándula tiroide dice, tú te tienes que hacer más grande. Entonces, para hacerte más grande, te vas a ver más amenazante. Y al verte más amenazante, nadie va a poder cruzar tus límites. Entonces, a lo mejor la vida se te está pasando muy rápida. Y dentro de esa vida que se te está pasando muy rápida, sufres muchas frustraciones, sufres muchos problemas. Entonces dices, hijo de su pinche madre, ¿por qué el día no es más lento? ¿Por qué no tiene 26 horas y eso? El día se me va rápido, no me alcanza para absolutamente nada. Entonces, al generar eso, lógicamente que das las indicaciones, das la orden das la orden al universo, y el universo te hace caso y desajusta tu glándula tiroide. En el hipertiroidismo, bueno, pues si la vida se te está yendo muy lenta, pues lo acelera la glándula tiroide, y ya de repente empiezan a tener problemas con la hormona de la tiroide, pero al revés, empiezas a adelgazar, empiezan a subir los niveles de cortisol. En los dos aspectos tienen niveles de cortisol muy elevados, que es la hormona del estrés. Ya después la hormona del cortisol se te acumula tanto, que es tan fuerte, que te genera un estrés oxidativo. Entonces, bueno, todo eso dentro de la cromoterapia dicen que está relacionado con el chakra amarillo, que es el chakra del plexo solar, que tiene que ver con el tercer cerebro, que es nuestro estómago. Entonces no dudes que vas a padecer de inflamaciones, vas a padecer de muchas cuestiones, de las itis, de todas las itis, o de todas, por ejemplo, ahí en el estómago se van a acumular resentires, por ejemplo, el de quiero mucho amor, ¿vale? La alergia
en el alcoholismo hay dos cosas. Se vive una alergia orgánica y se vive una obsesión mental. Dentro de la alergia orgánica, el alcohol, como es azúcar, cuando alguien bebe, el alcohol lo metaboliza en tres cosas: en azúcar, en dióxido de carbono y en agua. Cuando lo metabolizas en agua, estás continuamente orinando y la bebida sale de tu organismo rápidamente, no haces dependencia del alcohol. Cuando se te convierte en dióxido de carbono es cuando vomitas, te genera repulsión, te genera asco y vomitas. Entonces, eso no quiere decir que no vayas a hacer problemas con tu forma de beber. Entonces, cuando se convierte en azúcar es cuando sientes una peda, una briaga, te pone contento. Pero yo a veces les digo, imagínate, el alcohol es una droga supresora, esa es una droga que deprime. Entonces imagínate a la gente que bebe y que toma y que se siente contenta, que se siente feliz, que se siente con alegría, que baila, que canta y que todo, y que dice: es que ya me siento alegre. Imagínense qué nivel de depresión debe de traer ese tipo de gente para generar el alcoholismo, para que se desarrolle la alergia del alcoholismo. Entonces la alergia se genera porque dentro de los resentires es: quiero amor, quiero mucho amor, necesito mucho amor, el amor que me dan no me gusta, quiero amor que sea probado con el tiempo, quiero la transformación del amor, puros quiero amor, necesito darme amor. O sea, esos son los resentires que tiene un alcohólico. Entonces, el azúcar en el inconsciente la encuentra por medio de la bebida y por eso se genera la alergia orgánica, aunado a una obsesión mental, y de ahí se genera una compulsión física, que sabes cuándo empiezas a beber, pero no sabes cuándo terminas. Vives lagunas mentales, vives vacíos existenciales. Las crudas son muy feas, por eso sale el dicho: si en la bebida te ofendí, con la cruda te lo pago. Porque se junta una cruda donde te llegan unas temblorinas espantosas, llega un síndrome de supresión espantoso, llega más aparte unas emociones de depresión, de angustia, de ansiedad, llega un nerviosismo muy fuerte, muy feo, y curiosamente se te quita con otra chelita o con otra copita de alcohol, como que te tranquiliza y te quita eso, ¿no? O sea, te quita la cruda, o sea, te ayuda otra vez el alcohol a quitarte la cruda. El doctor Carl Jung nos deja algo muy importante porque nos dice que alcohol en latín significa espíritu. Entonces dice que la clave es espíritu contra spiritum. O sea que es vivir una experiencia espiritual transformadora para contrarrestar el alcoholismo. Alguna vez a Anthony de Melo le preguntaban, porque él hablaba mucho de las conversiones espirituales, y si tú lees al cofundador de Alcohólicos Anónimos, tuvo una transformación espiritual, pero después de su transformación espiritual siguió viviendo depresiones, siguió viviendo cosas en adversidad muy fuertes. Entonces le preguntaban a Anthony de Melo: ¿usted cuando vivió antes de su conversión se deprimía? Y les dice: sí. ¿Y ahora que hizo su conversión se sigue deprimiendo? Sí. Entonces le decían: entonces, ¿qué beneficios tiene la transformación? Bueno, en mí, dice, es que antes yo me deprimía y no sabía qué hacer con mi depresión. Y ahora que me deprimo, sé cómo canalizar mi depresión. Sé qué hacer con mi depresión, ¿no? Entonces, dentro de las crudas del alcoholismo, pues llega algo que se llama vagotomía, que son dolores de cabeza,
sueños muy raros, porque ya tienden a caer a veces en delirios, tener una tristeza muy profunda, una tristeza muy profunda. El alcohólico siempre se va a caracterizar por siempre estar triste. Dentro de la simpatología, se convierten en personas muy agresivas, tienen alucinaciones, caen en paranoias. La simpatología, junto con la vagotomía, pues es lo que genera más adelante, los delirios tremens, los delirios auditivos de persecución, las crudas que son muy feas. Entonces las personas ya nada más viven para beber y beben para vivir. Eso es lo que pasa con el alcoholismo. Entonces, todo este tipo de cuestiones, bueno, pues tú dirás, bueno, ¿qué pasa con las demás adicciones? ¿Qué pasa con las más adicciones? Bueno, las adicciones es el abuso y es la práctica excesiva cuando tú buscas en una sustancia o en servicios, en juegos, en personas, obtener confianza, obtener poder. Cuando tú buscas, ¿por qué? Porque hay adicciones que les haces a las personas, hay adicciones de comportamiento, hay ludopatía, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, mediante esta conducta, nosotros lo que buscamos es recuperar a través de esos comportamientos externos, cuando nosotros nos metemos una adicción ingestiva de comportamiento emocional o mental. No, en el sentido biológico, lo que estamos haciendo internamente es que estamos eludiendo la realidad de la que regularmente siempre queremos nosotros estar huyendo. Yo les decía que las adicciones siempre están relacionadas con mamá, y bueno, pues eso tiene mucha, con las que vamos a checar. Por ejemplo, pues tiene programas, tienen algunos programas. Por ejemplo, hay personas que se hacen adictas al trabajo. O sea, si no están trabajando, no se sienten completas. No sienten que son necesarias. O sea, yo conozco una persona que trabaja 10 horas, pero si trabaja 9, se siente culpable. No, es que no trabajé las 10 horas, trabajé 9, mañana voy a trabajar 11, y se meten unos conflictos de personalidad muy cabrones, pero ahí hay un programa, inconsciente de conflicto de abandono, de creencia de que yo soy lo que hago, y la necesidad de reconocimiento de ¿quién? De mamá. O sea, quien se hace adicto al trabajo es porque en realidad está buscando el reconocimiento de mamá o está buscando el reconocimiento de papá. Entonces lo está haciendo desde la necesidad de reconocimiento. Ese es el conflicto que trae una persona que se hace adicto o adicta al trabajo, ¿vale? Entonces, todos los adictos tienen programas inconscientes de muerte y de autodestrucción. ¿Por qué programas de muerte y de autodestrucción? Porque quien es adicto se va muriendo, se va suicidando en partes pequeñas. Entonces, todo ese tipo de personas que son adictas aún estando dentro de los grupos, bueno, tienen una carencia afectiva. Esa carencia afectiva siempre está relacionada con quererle yo demostrar a mis padres que sirvo para algo, ¿no? Yo no sabía, pero la avaricia es una adicción. Ser un acumulador, ser avaricioso es una adicción. Entonces tiene un conflicto, la avaricia
de que, por ejemplo, este es un pedazo de carne, ¿no? Entonces alguien se va a meter en mi territorio y si yo no me pongo avaricioso me va a quitar este pedazo de carne y yo no me puedo permitir eso. Entonces tengo mis alertas que son las suprarrenales, tengo la glándula, la amígdala cerebral, las tengo en alerta para que nadie me robe, para que nadie me quite. ¿Por qué? Porque si me quitan voy a empezar a experimentar mis vacíos existenciales. ¿Y cómo voy a empezar a experimentar mis vacíos existenciales si me causan tristeza, si me causan abandono, si me causan rechazo, me siento humillado, me siento así? No sé confrontarlos, no sé gestionarlos. ¿Qué voy a hacer con mis vacíos existenciales? No los puedo gestionar. Entonces, bueno, pues también hay personas que por eso, por los vacíos existenciales, a mí me gusta mucho el caso de Bill W., que él vivió el abandono de sus padres y a través de vivir el abandono a sus padres, él un día platicando con su abuelito le enseñó lo que es un boomerang y le dijo a su abuelito, pero este boomerang solamente lo pueden hacer los aborígenes australianos. Nadie fuera del mundo los ha podido hacer como ellos lo hacen. Muchos lo han intentado, pero nunca han podido. Cuando Bill escucha esa historia, él se propone y dice, voy a ser el primer niño americano en conseguirlo. Agarró la cabecera de su cama y se la pasó tallándola durante 6 meses. Dice, tal vez a un niño normal esta sensación le hubiera durado 3 semanas, máximo 2 meses. Pero yo en 6 meses logré conseguir lo que es el boomerang. Y dice que cuando aventó el boomerang que él hizo, casi le pega a su abuelito en la cabeza. Y fue cuando él entendió que era como una señal que lo que avientas al universo te puede regresar, ¿no? Por eso hay que aventar cosas dulces, hay que aventar mandatos positivos para que te regresen de una forma sabrosa, deliciosa y los puedas disfrutar. La palabra disfrutar, disfruta, tiene que ver con la fruta tiene que ver con el azúcar tiene que ver con el amor. Si yo me pongo a disfrutar la vida, si yo me pongo a disfrutar, por ejemplo, en estos momentos lo que estoy haciendo, lo único que me voy a generar son estados de abundancia, de prosperidad. Me voy a generar mucha prosperidad a través de disfrutar. Disfruta, ¿no? Soy grandiosamente, o sea, grandiosamente disfrutando. O sea, hay que saber del significado de las palabras para que después hagamos engramajes con las palabras y podamos romper muchos conflictos emocionales que están por debajo del nivel de lo consciente. Posteriormente, Bill W. practica béisbol y dentro del béisbol se da cuenta que como era un niño de 13 años midiendo 1.82 era muy torpe. Se ríen de él cuando practica el deporte, entonces él se propone hacer el capitán del equipo de béisbol y lo logra. No sé en Estados Unidos qué tan importante sea ser el presidente de la clase, pero cuando se convierte en el presidente de la clase, había logrado todo. Después conoce a su novia Berta Manford y por primera vez siente el amor. Entonces dice, todo mi complejo de inferioridad lo formé en un complejo de superioridad. Era el número 1 en todo, en matemáticas, en el deporte. Era el primer violín de una orquesta, a lo mejor una orquesta muy desafinada, pero era el primer violín y por fin sentía lo que era el amor. Posteriormente asiste a la iglesia porque Berta Manford era hija de un pastor episcopal y recibe la noticia de que la familia del pastor junto con el pastor habían
fallecido en un accidente de automóvil. Dice, por fin me enfrentaba a algo que no iba a poder confrontar, que era la muerte y el miedo a la muerte. ¿Cuánta gente encuentras allá afuera que tiene miedo a la muerte, cuando la muerte le puede dar sentido a la vida? Porque si tú le tienes miedo a la muerte, vas a empezar a cuidarte, vas a empezar a hacer muchas cosas, entonces le da sentido a la vida. Más aparte, bueno, ayer me decía una señora, es que en el templo me dicen que me voy a morir si le sigo orando a los difuntos y que me roban mi energía y cuestiones así. No es cierto. Si alguien te dice que vas a morir, pues ¿qué le tienes que contestar? Es cierto, algún día voy a morir, pero también tú vas a morir. Todos algún día vamos a desencarnar. Entonces, ¿para qué? O sea, también te la tienes que ganar. Yo me quedo con la versión de Carl Jung, porque Carl Jung es uno de los hombres que se preparó para tener una muerte en dignidad. Y cuando experimentó el proceso de ella, su última palabra que dijo, qué hermoso. Ahora las investigaciones nos dicen que cada vez que una persona nace, genera DMT, y cada vez que una persona que muere genera DMT, que es la sustancia o la partícula de Dios, donde viven experiencias espirituales, conexión con los seres espirituales de alto impacto que viven entre nosotros y que viven en otras dimensiones o en otros mundos. Entonces, una vez Elizabeth Klubier, que fue la primera tanatóloga, tiene un infarto, y dentro de ese infarto ella dice que le estaba describiendo a todos los ángeles, a todos los seres de luz que estaba viendo en esos momentos, y le decía a su hermana, ¿no recuerdas lo que yo te estaba describiendo? Y su hermana le dice, no, tú no me estabas describiendo nada. Yo cuando te vi, solamente te veía cómo estabas sufriendo. Entonces, ¿a qué vamos? A que lo que se vive en los mundos espirituales, a los mundos sutiles, transforma los mundos materiales. Este mundo de la materia lo transforma, ¿no? Entonces, la ludopatía, que es el querer estar apostando dinero, ganando, por eso existen grupos de ludópatas anónimos. Ellos también tienen la huella de abandono y tienen una necesidad de reconocimiento, de ganar el amor de mamá. Tienen una creencia que el premio que en apariencia van a recibir les va a permitir liberarse de sus necesidades de amor y de afecto que ellos están buscando. Los coleccionistas, los que son coleccionistas, si tú eres, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un coleccionista moderno, ¿no? Ahorita que están muy de moda los tenis esos de Jordan. Hay unos que como les encanta coleccionar con cajitas, yo soy uno de ellos. Y los tenis así bien ordenaditos, se ven bonitos. Coleccionas tenis, coleccionas relojes, coleccionas playeras, coleccionas pantalones, coleccionas perfumes, coleccionas, o sea, eso ya es ser un coleccionista. En la ludopatía, esas necesidades, también es una necesidad, y en el ser coleccionista hay un programa de desvalorización de sentirte incompleto. Hay un resentir que te dice no sirvo. Me completo a través de mis colecciones, me completo a través de la ropa, me completo a través de esto. Un conflicto de metas, de no tener metas a seguir. Entonces, los coleccionistas, bueno, también se van a mantener con una fatiga combativa porque no tienen unas metas definidas. ¿Cuál es el gran, dentro de que tengas problemas de estados de ánimo? ¿Cuál es con qué se te va a quitar el cansancio? Poniéndote metas primeramente a corto plazo.
Cuando tú te pones metas a corto plazo, el programa de desvalorización se va a ir quitando porque te vas dando cuenta que eres una persona que tienes valor. Y tener valor es hacer las cosas aún con miedo, ¿vale? Hay unos que son adictos a la información y los que se vuelven adictos a la información también traen un programa de desvalorización, porque sin la información, inconscientemente traen un programa que sin información no soy nada. Entonces traen una falta de reconocimiento. Entonces esa falta de reconocimiento quieren ser reconocidos por medio de lo que conocen. Soy lo que digo, soy lo que conozco, soy lo que estudio, soy lo que esto. Yo no trato de decir que no sea malo lo que tú haces, porque así como tú lo haces, yo también lo hago. Yo lo que trato de ver y analizar, por ejemplo, al menos en mi persona, es que está muy bien todo eso, pero que también tengo que superar y que lo tengo que hacer por convicción, que tengo que borrar los programas de desvalorización, que tengo que borrar los programas de huella de abandono, de buscar el reconocimiento de mis padres, porque habrá muchos que sus padres ya murieron desde hace mucho tiempo y lo siguen buscando, o a lo mejor habrá muchos que tienen a sus padres y son adictos al trabajo y son adictos al éxito, y cuando ya están en el éxito resulta que mueren sus padres y ellos se van para el suelo. El éxito que estaban buscando a través y que los padres lo estaban reconociendo, de repente se va ese éxito y se van para abajo. Entonces, al irse para abajo, pues lógicamente que llega un problema muy, muy fuerte, porque mucha gente que ha tenido dinero en esos momentos pierde todo su dinero, pierde negocios, pierde relaciones, pierde todo contacto. Entonces, bueno, pues ahí ya tiene que entrar otro proceso de tanatología para volver a recuperarte, para volver a trazar objetivos, para volver a recuperar lo que perdiste, para conciliarte contigo, para despedirte de una manera como hombre o como mujer de tus padres, porque la adicción al sexo también es una necesidad de abandono. Hay personas que son súper adictas al sexo y esta vez tienen conflicto con mamá y tienen conflicto con papá. Entonces, al tener conflicto con mamá y al tener conflicto con papá, bueno, yo lo voy a mencionar en el otro programa, porque el otro programa se va a titular Tomar a los padres la clave del éxito. Entonces, esa incapacidad como el sexo es el acto donde el papá siembra la semilla en la madre, los que son adictos al sexo traen un programa inconsciente que dicen: yo no soy producto del amor. Y por ahí hay que sacar ese programa, yo soy producto del placer. Entonces, fui concebido en pecado, porque ya ven que al sexo le llaman el pecado original, no sé de dónde sacan esa pendejada. O también responden a un intento de llenar vacíos por medio de su vida sexual, están llenando continuamente vacíos que no pudieron llenar. Entonces, bueno, esos programas se deben de biodesprogramar, porque esos programas tienen emociones escondidas, y al tener esas emociones escondidas, por eso no se pueden superar. La bulimia es un trastorno alimenticio, ingesta exagerada de alimentos y después por medio de laxantes, por medio de provocarte el vómito. Hay mujeres que toman muchos laxantes con el afán de adelgazar. Bueno, ese tipo de mujeres ya tienen problemas de bulimia, porque el problema es seguir comiendo igual y mantenerte delgada. Es una distorsión de personalidad. En el espejo, aunque sean delgadas, se ven deformes, se ven gordas, se ven con panza. Tienen una distorsión de percepción de su personalidad. Entonces ellas truenan por comer,
y la anorexia truenan por no comer. O sea, que es ahí también debemos de revisar la etapa embrionaria, porque cuando hemos revisado la etapa embrionaria y ya después del nacimiento, nos hemos dado cuenta que las que generan bulimia o la mayoría de los adictos no tuvieron un buen proceso de amamantamiento. Y hay otro problema con el amamantamiento. Hay unos que tuvieron exceso de amamantamiento y aún así siguen teniendo problemas con las adicciones. Entonces, este tipo de problemas, bueno, pues se tiene que estar observando muy bien. Se tiene que estar observando muy bien porque, bueno, viene relacionado la bulimia con la toxicidad, ¿no? A veces tienen una identidad de que tienen una mamá tóxica. Eso les va a afectar, por ejemplo, el estómago, van a tener muchos problemas estomacales, van a tener muchos conflictos del hemisferio izquierdo, van a tener muchos conflictos incluso con el páncreas. A veces les puede dar a la gente que le da pancreatitis, es porque no ha solucionado muchos problemas del hemisferio izquierdo, de la percepción de cómo ve a mamá. Entonces, bueno, pues estimula, hay muchos conflictos, ¿vale? La lactancia es una parte muy importante, pero hay mujeres que no pueden lactar. Entonces hay personas que se quedan pues sin amamantarse y se quedan en la etapa oral, en la etapa del mamón. Y todo el tiempo, aunque sean grandes, siguen mamando de mamá, siguen mamando a mamá, siguen mamando a papá. Son personas muy codependientes que crecen en hogares, ya tienen 40 y 50 años y no se han salido de su casa. A veces se convierten en hijos bastones. Entonces, cuando se convierten en hijos bastones, pues lógicamente que ya es un problema, ¿no? Por ejemplo, los que son adictos a la cocaína, al consumo de la cocaína, bueno, pues también está relacionado con mamá. ¿Por qué? Porque viene de Pachamama, viene de la madre tierra, lo mismo que la marihuana. La marihuana significa Madre María. Imagínate nada más el significado de marihuana. Madre María. ¿Quién no está buscando desde el inconsciente a su mamá? Entonces, la madre está relacionada con la madre tierra. Entonces, quien consume marihuana, en primera no le funciona bien su sistema cannabinoidal. En segunda, no está conectado bien con su mamá. En tercera, en el útero, cuando hay en el momento de la concepción, hay algo que la mamá no segrega cannabinoides y andanamia, es una parte que se llama andanamia. Entonces, son los futuros marihuanos. Cuando nacen, como no tienen la suficiente cantidad de cannabinoides, pues lógicamente ellos se van a suministrar sus dosis. La cocaína, bueno, pues la cocaína es un alcaloide natural. Se obtiene un alcaloide natural, tiene muchos beneficios en la salud. Tiene excelentes beneficios de la salud. En Perú, cuando subes a la montaña o cuando vienen aquí a Perú que se masca hojas de coca, cambia tu estado emocional, ¿no? Hay medicinas ancestrales que se combinan con el tabaco y la hoja de coca tamizada que se llama mambe, y cuando lo usas te genera un estado. Lo usan en Colombia, lo usan en Perú, los consejos de abuelos, de ancianos de las tribus, cuando se van a juntar y van a discutir cosas con referente a su comunidad, y a veces van como muy enardecidos, y cuando toman mambe, que se lo meten en la boca con una cucharita, el tabaco es un tabaco como de goma, y ya los polvitos
de la hoja de coca, entonces de repente esa agresividad, de repente ese tipo de cuestión se baja y empiezan a hablar puras cosas de amor. Es algo muy curioso, empiezas a sentirte muy amoroso, o sea, son medicinas muy amorosas, ¿no? Entonces, bueno, esas son ¿cómo se podría decir? Las más significativas, ¿no? Pero bueno, también dentro de las adicciones de comportamiento, pues entra pues el rescate, el control, la reacción, la atadura y la dependencia, ¿no? Entonces los rescatadores, el rescate es una de las manifestaciones de la codependencia porque tienen una obsesión, caen en la trampa del Mesías. El rescatador siempre va a estar cargando en sus hombros los problemas de otra persona que ni siquiera le incumben. Trae el síndrome del metiche. O sea, es bien pinche metiche en todo lo que hace y lo que piensa y lo que siente. Y está rescatando a todas las gentes, ayudando a todas las gentes. Y llega el momento que los pinches rescatadores están más madreados incluso que las personas que ayudan, ¿no? Que las personas que ayudan. Ayudan por culpa, por necesidad de ser reconocidos y por necesidad de ser necesitados. El Mesías complaciente, bueno, pues comienza con el deseo de ayudar y de poner en sus hombros la responsabilidad de todos. Lejos de todo, bueno, pues está impulsado por la soberbia y por las necesidades de ser reconocidos, de ser necesitados o de sentirse culpables. Existe el dador, el que regala todo, aunque no sea suyo, aunque se quede sin dinero, pero regala todas. El Mesías protector, el que se preocupa por otros miembros, incluso los consejeros, donde entran los padres, los psicólogos, los psicoterapeutas, los terapeutas, los de recursos humanos, cuidados paliativos. O sea, entran casi todos los que se dedican al área de la salud, curiosamente, entran casi todos, o sea, no se salvan. Y el maestro, bueno, pues se caracteriza por trabajar en grupos, ¿no? Trabajar en grupos, y a través de trabajar en grupos ellos se sienten como que se están liberando, pero en realidad no se están liberando, en realidad se están atando. Entonces ahí sí es una adicción, el rescate. El control, bueno, pues el control, los controladores se vuelven controladores porque cuando pierden el control de algo, sienten una inmensa ansiedad. Dentro del análisis de los controladores son personas que vivieron con padres alcohólicos, drogadictos, con padres desobligados, con padres que los dejaron en el abandono. Entonces eso hace que más adelante quieran controlar sus emociones, a veces no expresan emociones, inconscientemente, porque en realidad ellos no lo saben, inconscientemente quieren controlar la vida de todos, o sea, de todos. Llegan a extremos, incluso hay controladores, por ejemplo, hay señoras que caen tanto en el control que para dominar a sus hijos, para controlar a sus hijos, se han generado enfermedades. Y cuando se generan ese tipo de enfermedades, curiosamente, pues ya atraen la atención de sus hijos, se les quitan las enfermedades. O hay personas que son controladoras que se generan enfermedades para llamar la atención de su pareja. Y ya automáticamente se generan depresiones, se generan ansiedades, su pareja los atienden y curiosamente por arte de magia se les quita la depresión, se les quita la ansiedad y todo, ¿no? Ahora, para que exista un controlador siempre tiene que haber un dependiente, ¿no? A un dependiente le dices, esa playera que traes no me gusta porque se te ve muy mal. Y puta, el dependiente va y se la quita, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te gusta el color fosforescente
y eres moreno, eres de tez morena. Y tú dices, es que mi pareja me dijo que no me ponga ropa de color fosforescente porque me voy a ver más morena o porque me voy a ver más moreno. Si sientes esa necesidad, quítatela. ¿Cómo te la vas a quitar? Haciendo lo que tu pareja te diga, o sea, póntela. En la mente mándalo a chingar a su madre o mándala a chingar a su madre. ¿A ti te gusta? Póntela. Porque si no vas a seguir alimentando tu dependencia y vas a caer en las manos de un controlador. Y un controlador pues le gusta seguir llevando el control. Cuando pierde el control pues se siente perdido. Muchos controlan con la fuerza física, otros controlan con la agresión verbal. Pero la agresión recuerda que a veces no tiene que ser con palabras, ¿no? Por ejemplo, yo ayer escuchaba, otros controlan con el sexo, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba de un amigo que tuvo una problemática porque se le quedaba viendo a las boobies de su vecina. Entonces su mujer lo castigó. Sí podemos tener relaciones sexuales, pero no toques mis boobies. Y yo le dije, ¿tú cómo reaccionaste? Pues dije, pues ya me acostumbré, no toco sus boobies y ya, ¿no? Le digo, lo que estás haciendo es que estás siendo presa de una controladora y tú eres dependiente. Entonces los dos se están enfermando. Están haciendo acrecentar su enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a mí si me hacen críticas de cómo me he visto, pues las escucho y digo, bueno, pues está muy bien tu punto de vista, pero yo me visto, me peino, me pongo lo que yo quiero porque a mí me gusta. Y si a ti no te gusta, pues es tu tema y soluciónalo. Yo no tengo nada que ver con eso. Soluciónalo. Supera tus traumas, suelta el control. Yo soy un ser individual, o sea, yo no tengo pedo, ¿no? Yo no tengo pedo. Si tú tienes pedo, bueno, pues entonces el control, bueno, pues con gestos, miradas. Los controladores son muy sobreprotectores, ¿no? Siempre les amenazas de muerte, con la manipulación. Manipulan con expectativas. Ay, recuerda que tú y yo teníamos ciertos planes, pero esos planes ya se fueron a la mierda por esto y por el otro, y esto, y acuérdate, pero yo tengo la culpa, por eso me tengo que acostumbrar a esto y esto. Otros son muy seductores o son muy seductoras, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de conductas a lo mejor se te hará normal, pero bueno, no es normal, ¿no? La reacción es un problema de gente que va acumulando sus emociones porque en realidad no las sabe gestionar. Cuando menos se da cuenta, explota, ¿vale? Entonces la reacción necesita una buena gestión de emociones y necesita checar el cuadro de la conciencia para que cheque. Y la última manifestación de otra adicción es la atadura. La atadura genera por esto. Haz de cuenta que tú naces y después de ti muere un bebé o antes de ti murió un bebé. Entonces esto te va a generar una atadura con tu mamá. ¿Cómo se va a manifestar esa atadura con tu mamá? Tú vas a ser muy sobreprotegido o sobreprotegida de tu mamá. Vas a ser un pinche escuincle consentido, una pinche escuinca consentida, chabelote, chabelota, y haciendo unos pinches dramas, unos pinches panchos por cualquier cosa. Y vas a estar chingue y chingue a su madre de tu mamá, de tu papá, pero no vas a dejar de estar mamando, porque estás en la etapa del mamón, ¿vale? Entonces, puede ser así, o puede ser que en realidad no te lleves con tu mamá o con tu papá. Es más con la mamá, más conexión con la mamá, y te alejes totalmente de ellos. Entonces, al alejarte totalmente de ellos, pues lógicamente se pierde la conexión, pero en realidad sigues atado a tu mamá.
Entonces eso, bueno, pues hay terapias liberadoras como las constelaciones familiares, como la biodesprogramación, con las que puedes superar todo este tipo de adicciones. Esta fue la información que yo te puedo brindar. Recuerda darme un like, recomendar el programa, suscribirte al canal. Recuerda que yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.